Dele. Muy buenas tardes. En el día de hoy, mi grupo le vamos a hablar sobre los fonemas nasales. Mi grupo está integrado por Gisela Fonseca Machado, Rubis del Carmen Larios Mejía, Ana Alexandra Fonseca Amariz, Andrés Carolina Martínez Rodríguez y quienes habla Ana Martínez. En los fonemas nasales, el español tiene 3 fonemas nasales en su inventario consonántico, como se muestra y ejemplifica en la siguiente tabla, en la tabla 9.1. Las consonantes nasales del español se pronuncian con oclusión en la cavidad oral. Son, por lo tanto, oclusivas nasales. Aquí miramos que los fonemas nasales están en posición de ataque silábico. La M es nasal bilabial sonora y aquí tenemos unos ejemplos como cama, cama. La N, que es nasal alveolar sonora, aquí tenemos cana y acá ya tenemos cana, ya la escribimos con otra. La ñ, que es nasal palatal sonora, caña, caña. Estos 3 fonemas nasales contrastan en posición de ataque silábico, pero el contraste se neutraliza en coda. ¿Cómo se explica en la sección siguiente? La nasal palatal es poco frecuente en posición inicial de la palabra. El diccionario de la Real Academia solo contiene 49 palabras que empiezan con estas consonantes, incluyendo muchas usadas, solo en algunas zonas geográficas. Como podemos ver aquí, hay razones históricas por las que la ñ inicial es tan rara. El latín no tenía el fonema ñ. Este fonema surgió en español como resultado de la evolución de 3 grupos de sonidos. El primer grupo de sonidos es la gemida intervocálica. En este grupo de sonidos utilizamos las 2 N mayúsculas para formar la ñ. Aquí tenemos el ejemplo de año. Tenemos aquí el ejemplo aquí, no escribíamos año, sino año. En el segundo grupo de sonidos teníamos la N mayúscula más la anterior seguida de otra vocal, como en viña, para poder escribir viña. Hispania, España. Y la el tercer grupo de sonidos es la secuencia intervocálica, ya que agregamos la GN, como en pugno, para poder escribir puño. Le agregamos la GN para que esta se convirtiera en ñ. De estas tres, solo la segunda, en teoría, podría haber producido ñ inicial, pero no afectó la secuencia en posición inicial de las palabras. Les voy a hablar sobre las nasales en la coda en el interior de la palabra. Dice, en posición preconsonántica interior de la palabra, las nasales siempre son homorgánicas con la consonante siguiente. Es decir, siempre tienen el mismo punto de articulación. La única excepción a la homorganicidad es la secuencia MN. Esto se puede evidenciar en ejemplos como himno, alumno, columna. Se hace necesario mencionar que la ortografía del español es generalmente fonémica. No es del todo consciente respecto a las nasales de la coda. Según la regla ortográfica, se escribe M antes de P y B. Y en los demás casos se escribe la N. La ortografía se ajusta en la realidad fonética en campo, cambio, independientemente del punto de articulación nasal. Sin embargo, se escribe N siempre ante todas las demás consonantes. Por ejemplo, en las palabras como énfasis, ángel,
etcétera. También se escribe N delante de B, que representa el mismo fonema bilabial. N, por ejemplo, envía. Como comenta mi compañera, las nasales siempre son homorgánicas. Esto quiere decir que es una relación entre sonidos de la misma lengua. El archifonema nasal por la Escuela Praga, los cuales son un grupo de investigadores principalmente europeos, ellos ofrecen ejemplos fonéticos y fonémicos de acuerdo a la posición interior de la coda. El español no tiene consonantes gemidas. La secuencia NN se presenta en 2 o en 3 palabras. Por ejemplo, perenne o pinnípedo. En el idioma español, un ejemplo derivado de una previa germinación es el diseño de la letra ñ, ya que a partir del latinismo y luego del arcaísmo, NN, apareció la rayita, el signo como tal de la letra ñ, la cual se llama virgilínea. Eso fue un diseño de los españoles, lo cual quiere decir una N reducida. La palatal nasal ñ se ve representada en la palabra ñami. Esa es una palatal nasal. Por otra parte, las consonantes M, N y ñ pertenecen al grupo de las nasales. Bueno, muy buenas tardes, compañera. El subtítulo del que les voy a explicar hoy es sobre nasales en posición final de la palabra. En esta posición final de la palabra, solo hay una consonante nasal en español llamada N, y que en ella vamos a encontrar la N, la M, y hay algunas excepciones donde la M al final se puede encontrar en algunos préstamos. Por ejemplo, vemos aquí, si pueden lograr verlo, álbum se escribe, la terminación termina en M, ítem termina en M, referéndum termina en M. Y además de esto dice que estas nasales se neutralizan. La pronunciación de estas palabras excepcionales varía mucho, ya que algunas hablantes pronuncian M en posición final, pero esta pronunciación parece ser minoritaria. Otras palabras con M final en la lengua de origen se ha adaptado con N, como se puede apreciar en los nombres bíblicos. Esos nombres bíblicos tenemos Adán, Jerusalén y Belén. La nasal palatal nunca aparece en posición final de la palabra. El término francés champagne se ha adaptado como champán o champaña dice que para evitar una ñ en esta posición. Bueno, complementando lo que dice la compañera, este es un fenómeno que se conoce como velarización de la nasal, resuelta del debilitamiento de la articulación de las consonantes, tanto en Andalucía como en el Caribe. La reducción está aún más avanzada, de modo que en un lugar de una consonante nasal final es frecuente que haya solo nasalización de la vocal presente, como vemos el ejemplo, comen. Es menos común que la velarización es la pronunciación de las nasales finales como bilabiales
que es la letra M, lo podemos observar en pan. También está la palabra melón. Este fenómeno variable ha sido documentado en varias áreas aisladas que incluyen la península del Yucatán en México, el Valle del Cauca en Colombia, Montes en 1979 y Tucumán en Argentina. En los plurales de las palabras que acaban en nasal y en palabras derivadas de estas, la pronunciación es N, independientemente de la pronunciación de las nasales finales en el dialecto del hablante. Aquí tenemos un ejemplo en la variedad de veracitantes. Tenemos pan y tenemos panes. También encontramos la palabra camión y camiones.